Saludos, ingeniera. A continuación vamos a realizar nuestro proyecto iconográfico con respecto al Centro Histórico de Quito, presentando las iglesias de Iglesia de San Agustín, Iglesia Catedral Primada de Quito e Iglesia de San Francisco de Quito. Iglesia de San Francisco, arquitectura, criptas y catacumbas. Este espacio está destinado a santos sepulcro de frailes, sacerdotes, benefactores que aportaron el desarrollo del templo religioso para su construcción. Este espacio está destinado a una sala capitular posterior a su exposición. No obstante, estas catacumbas no se encuentran abiertas al público, solamente para su respectiva limpieza, y en ciertas colaboraciones con guías turísticos para el Tanatoturismo. Está abierta solo al público el 2 de noviembre por el Día de los Difuntos. Retablos. El retablo altar mayor es de cedro y tiene numerosas tallas. Entre ellas algunas son señaladas como la máxima expresión de la escuela quiteña, y el coro está formado por 81 sillas de cedro con tallas caprichosas y muy trabajadas. Numerosas pinturas de santos que adornan sus murales. Fachada. Entre el año de 1551 y 1575 se registra la culminación de las fachadas junto al atrio y sus dos torres, pero debido al terremoto de 1868, derribaron ambas torres y se construyeron años posteriores la mitad de su estatura normal. Es una mezcla de dos órdenes griegas que anuncian el barroco: pirámides truncas coronadas con esferas, sillares almohadillados y otros puntas de metal. Se disimulan las columnas estructurales con franjas de piedra sin tallar. Muestran satisfacciones de estilo de Mienestera, con lo cual el fraile acabó recogiéndolos de la arquitectura de Sebastián Silirio y brinda influencia española e italiana. Arcos y columnas. Columnas dóricas acentuadas sobre sólidas bases que se confunden con la soloca. El superior tiene una columna en un cuarto más pequeña que la jónica. Cuenta con arcos escarzanos en los retablos y arcos de medio punto en los pasillos del patio central del convento de la iglesia. Campanario. En las torres actuales fueron inauguradas en los años de 1893 en su pináculo, y se encuentran dos imágenes pertenecientes a dos santos importantes de la comunidad franciscana de Quito. En la torre norte se encuentra San Francisco de Asís, patrono de la orden, y en la torre sur San Pablo, patrono franciscano del convento de Quito. Pinturas. Fray Jodoco Enrique y su obra franciscana, realizada por el pintor quiteño Antonio Astudillo en el siglo XVIII. Se observa tres de las principales obras de la orden franciscana para la creciente ciudad de Quito. El proceso para la evangelización representado con el sacramento de bautizo, en donde Fray Jodoco bautiza a toda una familia de un cacique quiteño. Además se observa una representación del adoctrinamiento y finalmente la siembra y cosecha de trigo. La pintura está firmada por el puño y letra del autor. San Francisco se despoja de sus vestiduras. Lienzo del siglo XVII de autor anónimo. Pertenece a la serie de 44 lienzos de la vida de San Francisco. Este cuadro hace referencia al momento en el que San Francisco se despoja totalmente de sus vestiduras en señal de renuncia a sus bienes. Al contemplar esta escena, el obispo, admirado del extraordinario fervor del siervo de Dios, se levantó al instante y llorando lo acogió entre brazos y lo cubrió con el manto que él mismo vestía. Ordenó luego que los suyos le proporcionaran ropa para cubrir los miembros de aquel cuerpo. Enseguida le presentaron un manto corto, pobre y vil, perteneciente a un labriego que estaba al servicio del obispo. Francisco lo aceptó muy agradecido. Esculturas. Jesús del Gran Poder. En 1961, el sacerdote franciscano Fernández quiere generar idolatría en una imagen quiteña, por lo que en la iglesia de San Francisco de Quito reposaba una escultura de Jesús de Nazaret, que fue diseñada en el siglo XVII con palo de balsa, por un padre del que solo se conoce su nombre, Carlos. El fray Francisco decidió sacarla a los mercados de la ciudad, que lo recibieron de muy buena manera. Según relata el fray César Morales, director del Studium de Filosofía y Teología Cardenal Echeverría de Quito, desde ese instante fray Francisco tuvo claro que sacaría esa escultura a las calles de Quito para lograr adeptos, con una pequeña variación en el nombre. En adelante llamaría este retrato Jesús del Gran Poder. Virgen de Legarda.
La Virgen de la Asunción fue representada en primera instancia por Miguel de Santiago en óleo sobre lienzo y posteriormente fue establecida en figura por Bernardo de Legarda. A media altura descansa la inigualable talla de la Virgen de Quito del famoso escultor Bernardo de Legarda. Sin duda se trata del centro de atracción del retablo mayor y de la iglesia, cuya decoración está realizada en hojilla de oro, llenando de luminosidad altares y arcos, retablos e imágenes. Una pieza de madera de apenas 30 centímetros. La imagen tallada por Legarda tenía sus antecedentes en esculturas españolas del siglo XVII, pero en esta costumbre de los artistas quiteños de enriquecer y barroquizar todo llenándolo de adornos que representan la comunión de las culturas indígenas y española, logró crear una virgen que casi parecía moverse, graciosa, dinámica y a la vez serena. El detalle tan peculiar de las alas, que no se había visto en ninguna virgen creada antes, obedecía al pensamiento de Legarda de que si no las ponía, sus santos no llegarían al cielo. La Virgen representaba la Inmaculada Concepción, como era lógico, pues ese había sido su encargo, pero también representaba la Asunción al cielo, detalle expresado con las alas, y el triunfo de la Iglesia sobre el pecado, representado por la serpiente que es aplastada por la Virgen y sus pies mientras la mantiene atada con una cadena. Museo y Convento de San Agustín. Arquitectura. En la iglesia de San Agustín, ubicada en las calles Chile y Guayaquil, se puede apreciar el atrio y fachada características del lugar, labrado en piedra. El atrio de esta iglesia consta de 5 gradas que descienden hasta la puerta principal y posee una cruz creada en el siglo XVII. La fachada de esta iglesia está dividida en 2 cuerpos. En el primero se aprecia 4 columnas panzudas dóricas, una puerta en el centro tallada en madera con alrededor de 144 corazones en representación a su orden. Sobre la puerta se aprecia un sol tallado en madera en piedra que representa el nacimiento de San Agustín. Superior a este existen las esculturas en piedra de los evangelistas San Mateo, San Juan, San Marcos, San Lucas. El segundo cuerpo está decorado con 2 pares de columnas toscanas jónicas, con un marco central en alto relieve. Sobre esta se encuentra la hornacina de la escultura de San Agustín, además de una cruz fabricada en bronce. Sala capitular. Dentro de este corredor oriental del convento de San Agustín se encuentra la sala capitular, que posee 22 metros de largo, 7 de ancho y 6 de alto. Tiene un piso de ladrillo pastelero decorativo y su función principal era para el albergue de agustinos y sirvió para la Junta Soberana y la firma de Acta de Independencia de 1809. Lo que se aprecia es la sillería ubicada alrededor de la sala y que está compuesta de 7 escaños en doble fila, estilo barroco español, que utiliza la combinación de las hojas de acanto, flores y fruto. En la parte norte de la sala encontramos una tribuna de madera tallada y laminada en pan de oro. Artesonados. Dentro de este convento se puede apreciar grandes trabajos realizados en sus techos. Sobre el corredor oriental que podemos ver, la planta baja, existe el cielo raso tallado en madera de estilo mudéjar que tiene un diseño geométrico de alrededor de 1300 frutos de pino tallados en madera recubiertos por pan de oro. Sobre la sala capitular existe un artesonado igualmente de estilo mudéjar que posee figuras geométricas doradas, decoración floral en madera, máscara de ángeles y frutos de pino. Además se puede apreciar una colección de 48 lienzos que pertenecen a los mártires y santos de la Orden Agustina. Cripta Agustina. Bajo la sala capitular del convento de San Agustín se conserva la cripta agustina, lugar donde descansan los restos de los religiosos de la Orden Agustina, Miguel de Santiago y restos de los próceres y víctimas de la cruel masacre del 2 de agosto de 1810. Para su descenso existe una escalinata empinada de 7 peldaños de madera, seguida por una sala subterránea de piedra con diversos nichos en las paredes. Pinturas. Nacimiento de San Agustín. Este lienzo de 2 por 2 metros pintado al óleo con una técnica de claroscuro forma parte de la colección de la vida y milagros de San Agustín, pintada por Miguel de Santiago en el siglo XVII. Este lienzo representa el nacimiento de San Agustín. En el primer plano se aprecian 3 matronas, una mujer bañando a San Agustín,
En el segundo plano se aprecia a Santa Mónica, su madre reposando en la cama y un sol, que representa a San Agustín, sol de la iglesia. La transverberación del corazón de San Agustín. Subiendo la escalinata principal del convento se aprecia un lienzo de gran tamaño de la colección Los Colosales. Esta obra, llamada La transverberación del corazón de San Agustín, fue pintada por Luis Cadena en el siglo XIX, que muestra en primer plano la transverberación del corazón del patrono, además de ángeles que crean haces de luces hasta el pecho de San Agustín, de donde se desprende su corazón. Los doctores de la Iglesia. En el Museo Miguel de Santiago se aprecia una pequeña colección de lienzos que pertenecen a los doctores de la Iglesia, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno, pintada por Bernardo Rodríguez en 1796, que destaca los óleos claros como el rojo, azul, blanco y dorado. Este último toman directamente del pan de oro al lienzo y con uso de moldes para la creación de sus rostros. Esculturas. Arcángeles. En la primera sala del Museo Miguel de Santiago se aprecian 3 esculturas pertenecientes a los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, tallados en madera en el siglo XVIII, en los cuales se aprecia el uso del ojo de vidrio y la técnica de movimiento en la vestimenta. Estas esculturas pertenecen a artistas de la escuela quiteña. San Pedro. En la segunda sala de este museo se puede apreciar la escultura de San Pedro, creada por un artista anónimo en el siglo XVII. Esta escultura está tallada en madera y pintada al óleo. Un dato relevante es que la capa de esta figura fue cubierto con pan de oro, para posteriormente ser pintada para crear diseños dorados. Crucifijo de Caspicara. Dentro de este museo existe la escultura del crucifijo creado por Manuel Chili Caspicara, tallado en madera en el siglo XVIII, el cual tiene la posición de su pierna a la izquierda, pues el artista era zurdo. Esta escultura tiene una dimensión de 40 centímetros de alto. El gallo de la catedral. Arquitectura. El gallo de la catedral. El mestizo, al igual que el indio, da vida a los objetos, dota de valores a los animales para leccionar a los humanos y corregir su comportamiento. Así nace la leyenda del gallo de la catedral. Cuentan que Ramón Ayala era un hombre de buena condición social en la ciudad, que a menudo visitaba con regularidad la fonda de la Chola Mariana para degustar las famosas mistelas. Luego de visitar la fonda, salía de regreso a su casa, pasaba por la iglesia de la catedral, se paraba y siempre insultaba al gallito. Un día, este personaje se pasó de copas y cuando regresaba se paró frente al gallito de la catedral nuevamente y comenzó a increparle diciéndole: «Para mí no hay gallo que valga, ni siquiera tú, gallito de la catedral». Lo que él no esperaba era que el gallito bajaría de su lugar y muy enojado le atacaría con su pico. El gallito le hizo prometer que nunca más volvería a insultarlo, ni tampoco a tomar mistela. Se cuenta que Ramón regresó muy asustado a su casa y que nunca más volvió a visitar la fonda de la Cholita. Además, cuentan que aquella fonda tuvo que cerrar debido a que el cliente más importante dejó de ir a este lugar. Mausoleo de Mariscal Sucre. En la parte superior del pórtico se observan representaciones esculpidas en piedra por Luis Mideros a inicios del siglo XX, y en el centro está el sarcófago a inicios del siglo XX. Se desconoce su autor, es anónimo y está elaborado por piedras de cantera del volcán. Cúpulas. Las cúpulas de la iglesia presentan una panorámica única de la Plaza Grande y sus alrededores, considerado como uno de los mejores miradores del centro histórico. Para acceder a este lugar se necesita ingresar por un camino antiguo y angosto en la parte interior del templo. Fachadas. Aquí no se presenta un estilo artístico definido, debido a que el arquitecto español Antonio García introduce a lo largo del templo el estilo mudéjar, barroco, neoclásico, neogótico, entre otros. Pinturas. La adoración de los Reyes Magos, hecha por Bernardo Rodríguez de la Parra, óleo sobre lienzo a inicios del siglo XIX. Aquí observamos el sincretismo, ya que el pintor presenta elementos propios del país, como por ejemplo el camello posee rasgos similares al de una llama. La pesca milagrosa, hecha por Bernardo Rodríguez de la Parra, técnica óleo sobre lienzo a inicios del siglo XIX. El lienzo característico del artista pinta un nevado y una elevación que representan a los Andes y Jesús con facciones mestizas. Sagrada Familia.
hecha por Bernardo Rodríguez de la Parra con la técnica óleo sobre lienzo, a inicios del siglo XIX. Este cuadro se caracteriza por ser una de las pocas obras en la que representan a Jesús siendo niño, además de que se encuentran presentes sus abuelos, Santa Ana y San Joaquín. Última Cena. Es un mural entre las enjutas, el cual representa un pasaje bíblico. Fue hecho por Bernardo Rodríguez de la Parra y Manuel de Samaniego, realizado con la técnica de pintura al temple a inicios del siglo XI. El sincretismo está presente, pues representan al cuy como el alimento de la última cena. Esculturas. Santos correspondientes a la iglesia. Dentro del púlpito encontramos a los doctores de la iglesia, San Jerónimo, San Gregorio, San Ambrosio y San Agustín. Son obras anónimas hechas en madera tallada policromada del siglo XVII. Retablo de San Pedro. Este retablo contiene la escultura de San Pedro sedente. Se desconoce su autor, pues su obra es anónima, está hecha de madera tallada para vestir. Es una escultura de Gonces con la técnica de ojos de vidrio del siglo XVII.